La historia que conoces está incompleta. Detrás de los eventos que nos enseñaron en la escuela, se esconden hechos aterradores, macabros y llenos de misterio. En este video, te llevaré por los 5 secretos más oscuros que la historia oficial prefirió ignorar. Prepárate para descubrir la verdad más sombría del pasado, una que no te contaron en la escuela. Los antiguos romanos eran conocidos por aprovechar al máximo los recursos a su disposición. Uno de los usos más curiosos fue el de la orina como detergente para lavar ropa. La orina contiene amoníaco, que es un agente limpiador natural. En Roma, los ciudadanos depositaban su orina en recipientes públicos que luego eran recogidos y llevados a lavanderías para lavar togas y otras prendas. Los trabajadores pisoteaban las telas en cubetas llenas de orina para limpiarlas. Aunque parezca repugnante hoy en día, en aquel entonces era una práctica común. El Hellfire Club no era simplemente una sociedad secreta cualquiera, sino un espacio donde los límites de la moralidad y la religión eran deliberadamente desafiados por la élite del siglo XVIII. Fundado en Inglaterra, este club se convirtió en el lugar de reunión de hombres poderosos, aristócratas y políticos que, lejos de la mirada pública, se entregaban a los excesos más oscuros e inconfesables. Se rumorea que incluso figuras claves del gobierno, incluido el primer ministro de la época, formaban parte de estos encuentros que no solo consistían en festines y orgías desenfrenadas, sino que también en rituales satánicos y burlas blasfemas contra la iglesia. Lo que hacía el Hellfire Club particularmente siniestro era su aparente devoción al hedonismo más extremo y su fascinación por la muerte. Se dice que sus miembros realizaban rituales oscuros en cuevas ocultas y en mansiones aisladas, donde los límites entre la vida y la muerte, la fe y la herejía se desdibujaban. El club no solo se dedicaba a bromas macabras, sino que, según algunas leyendas, invocaban a fuerzas oscuras y se burlaban del más allá, buscando retar los ideales más sagrados de su tiempo. A pesar del velo de misterio que rodea a sus actividades, el Hellfire Club sigue fascinando hoy en día por sus secretos y por su capacidad de desafiar las normas de una sociedad que pretendía ser estrictamente moralista. ¿Qué tan lejos llegaron realmente estos hombres? Eso es algo que la historia oficial nunca dejó claro, pero los rumores que sobrevivieron son escalofriantes. La guillotina, símbolo de la Revolución Francesa y de la justicia brutal del antiguo régimen, no se apagó tan rápido como muchos pensarían. De hecho, la última ejecución por guillotina en Francia ocurrió en 1977, hace menos de 50 años, mucho después de que el mundo había avanzado en sus métodos de justicia. El 10 de septiembre de 1977, un ex convicto de origen tunecino se convirtió en el último condenado a morir bajo el filo de esta infame máquina. El ex convicto había sido condenado por el asesinato y tortura de su exnovia, y su ejecución marcó el final de un capítulo oscuro en la historia judicial francesa. Para muchos, esta ejecución fue un recordatorio perturbador de la brutalidad de la pena capital, incluso en una época en la que el progreso social y los derechos humanos estaban en el centro del debate público. El uso de la guillotina, que había sido un símbolo de la justicia rápida y sin piedad durante la Revolución Francesa, se cerró con un acto de violencia que resonó profundamente en una Francia que, en ese momento, estaba en medio de un proceso de modernización y reforma. La Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés es uno de los capítulos más oscuros y perturbadores de la Segunda Guerra Mundial. Establecida en 1937 en Manchuria bajo el liderazgo del general Shiroishi, esta unidad secreta se dedicó a llevar a cabo experimentos médicos, inhumanos en prisioneros de guerra y civiles.
En lugar de practicar la ciencia para el bienestar de la humanidad, la Unidad 731 realizó experimentos horribles y sin ética en seres humanos. Las víctimas, en su mayoría prisioneros chinos y rusos, fueron sometidos a disecciones sin anestesia, donde los médicos desmembraban a los sujetos vivos para estudiar el impacto de enfermedades y procedimientos quirúrgicos en cuerpos humanos. Estos experimentos incluían la exposición a enfermedades como el tifus, el cólera y la peste, con el objetivo de observar los efectos de estas enfermedades en condiciones extremas y sin tratamiento. Además de estos experimentos médicos, la Unidad 731 también llevó a cabo prácticas grotescas como la congelación de extremidades para estudiar la gangrena por congelación y la realización de autopsias en cuerpos vivos. Las víctimas eran a menudo sometidas a torturas físicas y psicológicas extremas, y muchos murieron como resultado de estos experimentos crueles. El horror de la Unidad 731 no se limitó solo a los experimentos. También realizaron investigaciones en biología de guerra, desarrollando armas biológicas como bacilos de peste y anthrax, que fueron probados en campos de prisioneros y poblaciones civiles. La magnitud de sus crímenes se mantuvo en secreto durante años, y tras la rendición de Japón, los detalles de sus actividades se ocultaron bajo el telo del secretismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración en Alemania, existía un equipo de prisioneros conocidos como los Hermanos de la Matanza. Estos prisioneros, a menudo judíos, eran forzados por los guardias nazis a llevar a cabo experimentos brutales en sus compañeros de prisión. Uno de los métodos más horribles que empleaban era la práctica de experimentos de descompresión. Los prisioneros eran sometidos a cámaras de descompresión hasta que sus cuerpos explotaban literalmente debido a la falta de presión, mientras otros prisioneros eran obligados a observar para documentar los efectos. Estos experimentos estaban diseñados para ayudar a los nazis a entender cómo el cuerpo humano respondía a altitudes extremas. Pero el costo fue una serie de muertes extremadamente violentas y dolorosas. Lo más perturbador de este caso es que los prisioneros, bajo la amenaza de tortura y muerte, se vieron obligados a participar en estos actos atroces, convirtiéndose en cómplices forzados de la crueldad que les infligían a sus compañeros. Este hecho no solo revela la brutalidad extrema de los experimentos nazis, sino también la profunda desesperación y la perversión de la moralidad bajo el régimen de Hitler.